Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches, bendiciones para todos. Bienvenidos a Tiempo de Fe en Familia de Visión Internacional. Hoy disfrutando de esta nueva serie que hemos iniciado el día de ayer. Esta serie, Pase lo que pase, seguiré adelante. Saludo a todas las personas que se están conectando a esta hora. Una oportunidad en este instante para que puedas compartir este enlace, compartir el link y las personas, tus familiares, tus contactos, amigos, puedan conectarse para recibir una palabra de bendición, para recibir esa guía del Señor que continuamente Dios nos da en tiempo de fe en familia. Quiero invitarte para que oremos. Seguimos orando para que Dios siga obrando en muchas personas que nos han pedido oración, muchas familias, personas que de pronto están enfrentando alguna enfermedad o que están en alguna clínica de pronto allí enfrentando algún tratamiento, personas que también están enfrentando alguna necesidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo bendigo, Señor, todas las familias que aquí se conectan, cada persona y todos aquellos que nos han pedido tus oraciones por ellos, para su salud, por necesidades que tienen en sus hogares. Oramos, Señor, para que tú restablezcas la salud, oramos por sanidad, oramos que ese bálsamo de sanidad descienda sobre cada persona que está enfrentando un diagnóstico de enfermedad, de dificultad. Oramos que tú seas colocando tu mano de poder y levantándoles, Señor. Déjanos ver esos milagros, déjanos ver tu poder, Señor. Bendice cada familia, Señor. Sé dando tú las fuerzas, abriendo puertas de provisión, de bendición, de sustento. Fortalece los corazones afligidos, Señor, y coloca en ellos esperanza, y que esta noche, Señor, a través de tu palabra, venga, Señor, esa guía tuya, ese aliento tuyo, esas fuerzas tuyas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pase lo que pase, seguiré adelante. Haz esa declaración en el nombre de Jesús. En medio de enemigos, Dios pelea por mí. Hay enemigos de nuestra fe, hay enemigos de nuestro caminar con Dios, hay enemigos que se oponen a que podamos disfrutar las bendiciones del Señor. Hay obstáculos, hay dificultades, hay situaciones que se presentan en nuestra contra. Y hoy hacemos esta declaración de fe y yo te invito a que tú la hagas también. En medio de enemigos, Dios pelea por mí. David experimentó esto en su vida continuamente. Este hombre sí estaba pero curtido en pruebas, en desafíos, en obstáculos y tenía que enfrentar muchas veces a sus enemigos. Cuando llegó a ser rey, uno lee el primer libro de Crónicas, capítulo 18, y hay una frase que realmente uno queda como con ese sabor de victoria, porque dice que Dios daba el triunfo a David donde quiera que iba. Dios daba la victoria a David donde quiera que iba. Y es ese Dios que pelea por ti. El mismo Dios que defendió a David y que lo libró de todas sus batallas y le dio grandes victorias, es el mismo Dios que pelea por ti en este día, en medio de una situación difícil, de una mala noticia, de cosas que se levantan en tu contra, cosas que quieren dañar tu vida, tu familia, tus finanzas, tu salud. Pues hay un Dios que está dispuesto a pelear por ti. Uno de los salmos que compuso David fue el Salmo 27, un salmo de David. Salmo 27. Dice el versículo 1 en adelante: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra,
yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Para David era una seguridad que Dios peleaba por él. David reconocía que él no estaba solo. Y yo quiero invitarte para que tú hoy tengas y hagas ese reconocimiento de que no estás solo, de que el Señor te escucha, de que el Señor conoce las situaciones que estás pasando, por más difíciles que sean, que Él está a tu lado y siempre declara que Él pelea por ti. Dile, Señor, yo reconozco que tú peleas por mí, en contra de mis enemigos. Yo reconozco, Señor, que eres tú, que en medio de mis enemigos eres quien peleas por mí. Ahora, lo primero que el enemigo quiere hacer o los enemigos quieren hacer es confundir, hacer que te confundas y hacer que pierdas el control de tus emociones, que pierdas tu fe, que te desanimes y que te llenes de motivos para airarte, para renunciar, para no seguir adelante. Y David entonces nos deja como un secreto de fe, como una estrategia de fe, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Es decir, David sabía que a pesar del momento difícil que trataba de confundirle, Dios estaba siempre alumbrando su vida. Dios estaba siempre mostrándole el camino. Dios estaba siempre avisándole y guardándole en todo momento. Entonces, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Entonces, en ese momento, ya David se anticipa a que sea cual sea la dificultad que pueda estar atravesando, que pueda estar pasando, él no va a permitir la confusión. Muchas veces viene esa confusión y quiere que perdamos la fe, quiere hacernos perder la fe y nuestro caminar con el Señor. Pero Dios es mi luz, confiésalo, Dios es mi luz. Tal vez tú dices, estoy rodeado, esta es una situación, no veo solución, me he desanimado, la verdad que hasta he perdido como la motivación, pero David tuvo muchos episodios así, de esa forma. Pero había algo que él se había anticipado a creer. Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida. Por eso, lo segundo que él menciona es: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Entonces es algo que David tenía claro. Primero, que no iba a permitir la confusión, pero segundo, iba a tener claro que algo Dios iba a hacer, pero no iba a permitir que sus enemigos le afrentaran, que sus enemigos le dañaran. Tú ves la biografía de David, distintos pasajes donde quisieron atentar contra él, distintos enemigos, distintas situaciones, y a algunas de ellas o varias de ellas incluso Dios tuvo que intervenir milagrosamente para guardar su vida. Y quiero que sepas eso. Dios, si Él ve la necesidad de intervenir milagrosamente para guardarte de tus enemigos, créeme que lo hará. Dios es tan poderoso y tan soberano que hacía que los enemigos de David tropezaran y cayeran. Por más que tuvieran ventaja, por más que estuvieran fuertemente armados, por más que David estuviera en la situación más vulnerable, Dios iba a hacer que sus enemigos tropezaran y cayeran. Pero lo que me impacta a mí es la fe de David.
¿Cómo él está convencido? ¿Por qué? Porque hay algo que sí tenía David, y es que él sí quería caminar con Dios, como lo vamos a ver más adelante. Entonces él sabía que estaba cumpliendo con el propósito y la voluntad del Señor. Y mientras nosotros nos mantengamos allí, aunque muchas veces queremos creer que el propósito y la voluntad de Dios está exento de dificultades. Es un camino totalmente despejado y que no se va a presentar ninguna dificultad, ningún conflicto. Pues eso no es así. Porque Jesús nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Es decir, es un camino donde vamos a encontrar, tarde que temprano, aflicciones, pruebas, dificultades, amenazas, situaciones difíciles, pero yo voy a tener la claridad de que Dios intervendrá y no va a permitir que mis enemigos dañen el propósito y la bendición que Dios tiene para conmigo, mi familia y mi descendencia. Más bien, Dios hará que mis enemigos tropiecen y caigan. Entonces, repitamos este versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y luego viene una afirmación de absoluta dependencia en Dios. Siempre me ha impactado mucho este versículo desde muy jovencito, que creí en el Señor. Siempre ha estado en mi mente, en mi corazón, todos los días de mi vida. Dice el verso 3, aunque un ejército acampe contra mí. Imagínate, no está hablando de la amenaza de una persona, sino de un ejército contra uno solo. ¿Sí? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué era lo que David pensaba? Pues David decía, bueno, yo amo al Señor, yo sirvo a Dios, yo estoy cumpliendo los planes del Señor en mi vida. Hay cosas que yo no puedo hacer, pero que Dios las hará. Y yo te invito a que tú tengas esa convicción. Hay cosas que tú no podrás hacer, pero cree que Dios las hará. Dios dará la pelea por ti. Dios pelea por sus hijos. Dios pelea por aquellos que le adoran, le buscan de corazón, aquellos que han creído en Él, aquellos que le honran, aquellos que viven conforme a su propósito. Pues alguna cosa el Señor hará. Puede que se levante un ejército, pero si tú estás caminando con el Señor, pues entonces David decía, mi corazón no tendrá temor por eso. Y si se levanta guerra, pues yo voy a confiar en que el Señor me va a ayudar. Yo voy a confiar en que el Señor peleará por mí. ¿Qué tal si levantas tu voz y dile, Señor, yo voy a confiar que sea lo que se levante, lo que el conflicto, la contienda, sé, Señor, que tú harás algo y pelearás por mí, y yo voy a estar confiado en que tú lo harás. ¿Dónde estaba la fuente de esa convicción tan poderosa en David de creer que el Señor peleaba por él? Pues en el verso 4 tenemos esa respuesta. El verso 4 dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Es decir, que David nos llama la atención sobre algo. En vez de dejarnos confundir y dejarnos estresar y perder el control de nuestras emociones por las amenazas, por los enemigos, debemos ir a refugiarnos en la casa del Señor, en la presencia de Dios. Debemos ir a buscar la presencia de Dios, debemos ir a contemplarlo, debemos ir a inquirir en su santo templo, buscar guía, buscar instrucción, buscar revelación. En tiempos como estos que viven las naciones enteras de incertidumbre, de riesgo, de muerte, de tantas situaciones difíciles que han afectado incluso la economía a nivel mundial, son enemigos que están allí. Son enemigos que no los hemos buscado, sino que están allí y tenemos que enfrentarlos. Pero esos enemigos, pues nos quieren hacer pensar que allí todo va a terminar, pero no. Estamos hablando que pase lo que pase, seguiré adelante.
y que en medio de enemigos, pues Dios pelea por mí. Y la claridad que tenía David era que él mejor iba a invertir su tiempo en buscar del Señor, en buscar la palabra, en buscar en su casa. La iglesia se convierte en este momento en el refugio del Señor, siempre lo ha sido, pero en este momento se convierte en en la única manera de tener la paz, de que Dios va a darnos la victoria frente a todas estas amenazas que nos rodean. Hemos visto ya varios pasajes de las Escrituras donde, por ejemplo, el rey Josafat, cuando se enfrentó con un ejército que lo triplicaba, fue a la casa del Señor y allí encontró una palabra profética, allí en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en la casa del Señor Dios le habló. Esta palabra se puede aplicar para dos niveles: el nivel de intimidad de cada uno de nosotros con Dios, pero también ese nivel de ir a la casa del Señor, escuchar una palabra de Dios, recibirla y estar tranquilos, alimentar mi fe y estar convencidos de que el Señor peleará por mí. El verso 5 lo complementa, dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. O sea que David no decía que él era el chacho de la película y que les iba a dar a todos, no, es que él creía que el Señor lo iba a esconder en su tabernáculo en el día del mal, lo iba a ocultar en lo reservado de su morada y sobre una roca le iba a poner en alto. Uno lee estos salmos y uno dice: ¿cómo amaba David a Dios? ¿Cómo creía David en Dios? ¿Cómo adoraba David a Dios? ¿Cómo caminaba en la palabra y confiaba en la palabra del Señor? ¿Qué enemigos están acechando tu vida, tu familia? ¿Qué enemigos están levantando? ¿Qué situaciones están levantando contra ti? Pues ahí la clave que nos enseña David para que tú estés tranquilo de que Dios pelea por ti es: busca al Señor, búscalo en su casa, refúgiate en la palabra, deja que Él te esconda en su tabernáculo. Entonces ese tabernáculo, que es tu intimidad, pero que también es la iglesia, se convierte en esa cobertura que te va a guardar, esa roca donde vas a estar firme. Pero luego el versículo 6 nos dice también lo siguiente, nos sigue hablando de cómo David enfrentaba a sus enemigos en la búsqueda de la presencia del Señor. Verso 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. No bajar la cabeza frente a los enemigos, pero no es que yo la levante, sino que Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Es decir, me dará la convicción y la tranquilidad de que saldré de ese momento difícil en el nombre de Jesús. El Señor hoy levanta tu cabeza sobre tu situación adversa para decirte: saldrás de esta situación, avanzarás, seguirás adelante. Aquí no termina todo. Dios ahora mismo peleará por ti, avanzarás, sacarás tu familia adelante, prosperarás, saldrás del momento económico de dificultad, saldrás de esa enfermedad, saldrás de esa crisis, saldrás de ese momento difícil. Él luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y mira lo que David dice: y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Mis amados, en esos momentos en los que estamos rodeados de nuestros enemigos, o las amenazas que sentimos, o sentimos que no hay oportunidades y que tengo responsabilidades que estoy necesitando y no veo recursos o no veo la manera, pues esos son enemigos. Para que Dios pelee por ti, pues David decía: bueno, tú vas a levantar mi cabeza. Yo estoy seguro que de esta salgo en tu nombre. Yo estoy seguro que de aquí tú me ayudas. Y uno lee las diferentes historias que David enfrentó y eso es como para uno angustiarse. Eso parece como una película, pero de la vida real, de momentos en que el Señor le libró en ese instante preciso. Es impresionante, pero este hombre tenía esa profunda convicción y el Señor quiere sembrar esa profunda convicción. Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos, de esta salimos.
ánimos. Toma la mano de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos y diles: el Señor levanta nuestra cabeza sobre nuestros enemigos y de esta salimos en el nombre de Jesús. Pero ¿qué hacía David coherente a su fe? Entregaba su ofrenda, entregaba sus sacrificios de ofrenda en el tabernáculo y daba la honra al Señor. Es decir, que David nos enseña a guardar nuestra fe aún en los momentos difíciles, a no dejar que el enemigo se robe la honra. ¿Por qué? Porque la honra crea esa cobertura. La honra activa el poder de Dios a nuestro favor. No podemos perder nuestra honra en los momentos difíciles. No lo hagas. No caigamos en esa trampa. Y David era un enamorado de Dios. Este hombre está hablando que sus enemigos están allí buscándole comer sus carnes y todo, lo grafica de esa forma. Y él dice: yo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Así que David enfrenta esto con la mayor disposición de alabar a Dios. Alaba al Señor. Gózate en la presencia de Dios. Disfruta la iglesia. Ven a la iglesia. Cántale al Señor. Entrega tus ofrendas en el altar de Dios. Adora al Señor. Recibe la palabra de fe en tu corazón, que Dios hará lo demás. Seguro que Él peleará por ti. Quiero concluir esta noche con este versículo 7 y luego pasar a los versículos 12 al 14. Este versículo 7 dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Es levantar un clamor al Señor. Es que cuando nosotros oramos al Señor y venimos de alabarle, de honrarle, Dios se agrada tanto cuando nosotros clamamos de esta forma y Él responde. Y Él va a responder en el nombre del Señor, va a hacer huir a tus enemigos, va a levantarte, va a abrir esa puerta, va a sanarte porque estás en sus manos. Versículo 2 al versículo 14 de este Salmo 27 dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Verso 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Y verso 14: aguarda a Jehová, diciéndose a sí mismo, a su propia alma: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Así que nos encontramos con un hombre que tuvo una dependencia total en el Señor, que no se dejó confundir de las malas noticias, que no se dejó desanimar, que no se dejó afectar porque sus ojos físicos veían la gran desventaja en la que estaba. Si tú en este día te sientes en esa desventaja, pues es un sentimiento normal. Sentirnos en desventaja, sobre todo cuando no vemos que las circunstancias están a nuestro favor y nos preocupamos. Pero quiero que sepas que tú no estás en desventaja. La ventaja la sigues teniendo tú, que has confiado en el Señor y que el Señor te está guardando en su tabernáculo, te está escondiendo en lo más íntimo de su morada y está peleando por ti, enviando su ejército celestial de ángeles guerreros para pelear por ti, para defenderte, y está levantando tu cabeza sobre tus enemigos. Y de esa saldrás en el nombre de Jesús. Te está sacando de ese momento difícil para que veas la bondad del Señor. Aquí dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Vas a ver la bondad del Señor. Así que aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón esperando en el Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra tuya. Te doy gracias por esta serie que hemos iniciado, y yo sé, Señor, que tú tienes un propósito en esta semana a través de Tiempo de Fe en Familia, con cada persona que se conecta. Que pase lo que pase, vamos a seguir adelante, Señor, y que en medio de enemigos, Dios, tú eres quien peleas por cada uno de nosotros.
Hoy yo pongo, Padre, esas batallas en las que se encuentren tus hijos, esas contiendas, ese escenario, Señor, donde ellos están batallando con su fe y tal vez el enemigo se ha levantado. Pero en el nombre de Jesús, tú tienes el poder para destruir todo ataque de las tinieblas en el nombre de Jesús. Tú tienes el poder para hacer retroceder las tinieblas y guardar a tus hijos. Tú tienes el poder para hacer que huya el enemigo en el nombre de Jesús. Y tú que estás allí recibiendo esta palabra, levanta tus manos, empieza a adorar al Señor y declara: tú eres mi luz y mi salvación, Señor. Tú eres mi luz y mi salvación. No temeré. Tú eres la fortaleza de mi vida, Señor. Tú eres quien me guardas, quien me cuidas. Y tú vas a declarar que aunque se levanten los malignos, aunque se levanten tus enemigos, ellos tropezarán y ellos caerán, porque el Señor se encargará de que tropiecen, de que caigan y que no te dañen, ni dañen los planes que Dios tiene contigo y con tu casa y con tu descendencia, en el nombre de Jesús. Oh Padre, yo te ruego, Señor, restaura. Mira los corazones afligidos, mira los corazones que están angustiados, preocupados por alguna mala noticia, por alguna situación que están viviendo, por algo que se les escapa de las manos y sienten que están perdiendo el control. Pero en este momento, Señor, yo te ruego que tú intervengas y que tú des grandes victorias a tus hijos, Señor. Pero coloca esa convicción. Allí donde tú estás, dile: Señor, yo tengo la convicción de adorarte, de buscarte en la intimidad, de ir a tu casa, de celebrar, de ofrecer mis sacrificios, mis ofrendas, de cantarte y bendecir tu nombre, Señor, de levantar mi clamor a ti, de creer que veré tu bondad. Levanta tu voz y dile: yo creo que veré tu bondad, Señor. Yo creo que tú me levantarás, me guardarás. Yo voy a guardar en ti, yo voy a esperar en ti. Te ruego, Señor, guárdame de mis enemigos. David decía: no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Levanto a ti mi clamor, decía David. Mi voz, escucha, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo todas las familias aquí presentes, conectadas en esta transmisión, y presento la prueba que sea, la dificultad, la necesidad que estén enfrentando, y yo declaro en el nombre de Jesús que tú les guardas, les proteges, les cuidas, pero que ellos verán tu bondad y que tú te has de glorificar y que ellos verán ese favor de Dios, esa bendición tuya en sus vidas, en la salud, en sus finanzas, en sus negocios, en el ministerio, en sus matrimonios, en sus hijos, Señor, y que será grandes victorias, Señor, que tú darás a tus hijos, porque no somos nosotros, eres tú. Levanta tu voz y dile: Señor, eres tú el que pelea por mí. Levanta tu voz y dile: yo creo, Señor, que eres tú quien peleas por mí, Señor. Yo lo creo en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En el nombre del Señor, el Señor levanta tu cabeza sobre tus enemigos y verás la bondad del Señor. Pase lo que pase, sigue adelante, creyendo que en medio de tus enemigos, Dios siempre va a estar peleando por ti. Recuerda que tú no tienes ninguna desventaja. Siempre tendrás la ventaja, porque siempre el Señor peleará por ti. Para cada persona que está escuchando o viendo por primera vez este programa, este mensaje, yo te invito para que recibas a Jesús en tu corazón y le digas: Señor, yo te necesito, te abro las puertas de mi corazón para que entres a mi vida, para que seas mi Señor y mi Salvador. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea, y a partir de hoy enséñame a vivir tomado de tu mano. Te entrego mi vida y te confieso como mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús. Gloria a Dios que has hecho esta oración por primera vez. Te bendecimos. Sigue conectado con nosotros y quiero invitarte a ti y a todos a que tengamos un momento de honra.
Independiente del momento difícil, hagamos algo profético, hagamos un acto de fe y de honra. Vamos a ofrendar, vamos a entregar nuestros diezmos, vamos a entregar nuestras primicias en este día. El enemigo quiere robarse la honra, sobre todo en los momentos difíciles donde quiere desanimarnos y confundirnos. Pero David se anticipaba y decía: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. Y dice: me presentaré en tu tabernáculo y entregaré mis sacrificios, mis ofrendas de júbilo. Así que yo te invito que en este momento, ahí en pantalla aparece la información para que tú puedas ofrendar, diezmar, presentar tus primicias. Y Padre, yo presento las ofrendas que tus hijos hoy entregan a ti. Que suba como olor grato, como olor fragante delante de tu presencia. Que tu nombre sea honrado y glorificado, Señor, y que tú extiendas tu mano de poder para bendecir a este pueblo, Señor. Tú harás que los enemigos de tu pueblo tropiecen, caigan y sean destruidos. Y tu favor y gracia vendrá sobre tu pueblo para levantarles en bendición, Señor. Verán tu bondad, verán tus milagros en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor recibe la alabanza por nuestros diezmos y ofrendas. Gloria a Dios por eso. La invitación para todos, pues ahora tenemos nuestra celebración de avivamiento, pero el día de mañana jueves continuamos con Tiempo de Fe en Familia. Va a ser el cierre de esta serie tan poderosísima. El sábado tenemos nuestra alborada de oración. El domingo, familias bendecidas. Desde ya vayan preparándose, preparando sus invitados. Va a ser un mover de Dios muy fuerte. Los matrimonios vayan preparándose para su renovación de votos matrimoniales. Una alegría haber compartido con ustedes este tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo Tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.